Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Acéptame como ofrenda de amor. Qué maravilloso es volvernos a encontrar una vez más, adorando y exaltando el nombre del Señor. Qué bueno es Dios y qué buena es su misericordia. Por eso estamos aquí una vez más para decirles, hermanos, bienvenidos a toda nuestra familia en Cristo, a nuestros amigos, amigas, nuestras personas conocidas. Los bendigo en el nombre del Señor y declaro que la paz de Cristo estará sobre vuestros corazones. Así será que la presencia del Espíritu Santo se manifestará en su corazón para hacer de ti una persona nueva. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miremos en la palabra del libro de Gálatas. Allí nos trae una gran reflexión acerca de lo que el apóstol Pablo inicialmente habla de eso y se refiere también a nuestras vidas. Gálatas capítulo número 1 en el versículo 20. La palabra del Señor dice, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice el apóstol Pablo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, dice la palabra, solamente oían decir
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Mira lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, Pablo tenía una referencia de que era un perseguidor de la iglesia. En el tiempo de Saulo era un perseguidor de la iglesia, del pueblo del Señor. Y entonces la gente tenía una referencia del apóstol Pablo y decía, mira, ese hombre que está allí hablando de Cristo, habla muy bonito del Señor, pero la referencia que tenemos de él es que él era el perseguidor de la iglesia, que él era un hombre malo, que posiblemente estará hasta mintiendo de lo que está diciendo. ¿Qué va a salir, como dijeron alguna vez del Señor Jesucristo? ¿Qué va a salir allí de Jerusalén, de Belén, de esa familia? Algo bueno, ¿no? Y es que ahí es donde el apóstol Pablo siente que el enemigo quiere una vez más volverlo a hacer, apartar del camino de Dios mejor. Quiere hacerlo volver a su vida anterior. Esa es la obra del enemigo. Porque veamos lo que dice el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 8, en el versículo número 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire cómo era la vida del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, cuando él era Saulo. Era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre que maltrataba, hería a la iglesia, era un hombre que metía a la cárcel a la iglesia. Y esa era la referencia que aquellas personas allí en Galacia lo veían, decían, mire, ese hombre fue el que mató a Esteban, ese hombre fue el que permitió la muerte de Esteban, ese hombre fue el que consintió la muerte de Esteban. Ese hombre ahora está hablando de Cristo, ahora es evangélico, ahora habla del Rey de Reyes y Señor, ahora habla de la Biblia, ahora carga una Biblia. Pablo de pronto había podido entrar en una confusión, había podido decir, ya no me aceptan, no me quieren recibir estas personas, no, yo no voy a seguir adelante, yo no quiero volver a otra vez a esa forma de que la gente me hiera, que me maltrate también y que de pronto hasta me maten en venganza. Yo me voy, me aparto. No, Saulo resistió, Saulo se paró firme, Pablo entendió que la gracia y la gloria de Dios estaban en él, que no había por qué desistir, no había razón en el enemigo para, hermano, irse hacia atrás, apartarse de los caminos de Dios. Y aquí es donde Pablo hablaba a la iglesia, Pablo les hablaba de Cristo, pero la gente tenía una referencia de Pablo, era la maldad. Pero miremos también lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense. Lo miraban aparte. Oiga, ¿qué actitud pudo haber tomado Pablo? Nadie me saluda, todos me rechazan, no me quieren ver aquí. Otra vez pensando que yo soy malo, otra vez pensando que yo soy un borracho, que soy un maldiciente, que soy un peleador, que soy una persona viciosa, otra vez pensando que yo vivo en un mundo de pecado. No me van a creer que yo ahora soy un cristiano, un hijo de Dios. No me van a creer que ahora tengo el respaldo del Señor. Porque la gente dice que dudaban, se ponían en incertidumbre la vida de Pablo. ¿Cómo sí que este hombre que era un perseguidor tan fuerte de la iglesia, este hombre que maltrataba y metía a la iglesia a la cárcel, era un hombre que azotaba a la iglesia de Cristo Jesús, ahora viene a hablar de Cristo? Eso éramos nosotros antes. No éramos perseguidores de la iglesia, pero éramos quizá mentirosos, ladrones, viciosos, borrachos. ¿Quién sabe qué más haríamos? Y ahora Cristo nos llama, nos perdona, nos hace una nueva vida y la gente puede estar señalándonos. Y muchas personas dicen, no, pero es que ¿cuándo van a dejar de apodarme así? ¿Cuándo van a dejar de pensar que yo ya he cambiado? Que esto y lo otro? No luche contra ellos. Del testimonio de que Cristo está contigo. Del testimonio de que Dios siempre lo ha fortalecido y lo ha ayudado. Porque vea lo que dice la palabra. Ahí mismo en el versículo número 20 del capítulo de 9 del libro de los Hechos. La palabra del Señor dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo
óigalo aquí. Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo, ¿qué hizo? Más se esforzó por seguir el evangelio. Pablo más, hermano, se entregó al evangelio. Ese es el testimonio del apóstol Pablo para nuestras vidas. Que en lugar de sentirnos mal porque somos cristianos evangélicos, en lugar de recibir la crítica quizá de la familia, de recibir la crítica de las personas, de recibir la crítica, hermano, de los compañeros de estudio, de los compañeros de trabajo, cualquier clase de compañeros, en lugar de recibir la crítica y empezar a sentirse mal, dice que Pablo, hermano, se esforzaba más. Decía, no, yo tengo que demostrarle a mis amigos, a mi familia, a aquellos compañeros que yo soy un hijo de Dios y que Dios se va a glorificar a través de mí y que Dios va a hacer grandes obras en mí, porque ya el Señor comenzó una obra en mí y Él ya no la va a dejar hasta que no la perfeccione en mí. Mire, por eso Pablo no temió aquello. No importa que digan quién era, no importa que hablen mal de mí, no importa cómo me señalen. Yo tengo la gloria de Dios y voy a demostrarlo cuando hable de Cristo. Porque la gente que habla atónita hoy, cómo habla de bueno, cómo habla de bonito. Oiga, ese no era el vocabulario de Pablo. No, ahora habla cosas diferentes. Habla de justicia, habla de amor, habla de rectitud, habla de unidad, habla de respeto. Ahora habla cosas buenas. Dejaba a la gente asombrada con su testimonio. Pero mire, y es aquí donde el Señor nos ayuda a nosotros a entender cada día más esa gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante? ¿Cómo podemos nosotros seguir, hermano, conociendo el poder de Dios? Mira lo que dice la palabra en Filipenses capítulo número 2, en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros, es Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros, dice la palabra, que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién nos llamó a vivir una vida diferente a la que teníamos? Dios. ¿Quién es el que ministra y nos da el poder y la unción para tener una vida diferente? Dios. O sea que Dios en nosotros es el que nos ayuda, nos promueve. El Señor es el que nos da el poder, la unción para que sigamos adelante testificando de Cristo y no devolviéndonos a un pasado. No retrocediendo, no aceptando, por decirlo de esa manera, de lo que éramos. No, ya el tiempo pasado se olvidó, el tiempo pasado se borró. Cristo mismo lo botó, hermano, a lo profundo de la mar. Dice que todo eso que éramos nosotros ya fue borrado de nuestras vidas. Ahora somos nuevas personas en Cristo Jesús. Por eso es importante, hermano, que la palabra del Señor nos dé esta reflexión y este entendimiento, porque a veces nos sentimos como mal, como perseguidos, nos sentimos como tristes, como aburridos, como que no nos da ganas de seguir adelante, porque es que en mi casa se burlan de mí, es que en mi casa ya no creen que yo soy diferente, en mi casa ya no piensan que yo soy una buena persona, que yo ya ahora el evangelio. ¿Por qué? Porque hay señalamientos en el hogar. En el hogar dice, vea la forma de hablar ahora. Usted dice que es evangélico ahora, que usted ya cambió para bien, que usted ya es otra persona, pero que ahora mírelo, si lo ve como habla de feo. No, en su corazón hay un convencimiento, Dios está contigo. Vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a mejorar, vamos a empezar, hermano, el testimonio para poder lograr la vida en Cristo Jesús. Veamos la segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo le escribe una segunda carta al discípulo Timoteo. Allí en el capítulo número 1, versículo 7, podemos ver algo muy maravilloso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, Dios es el que ha puesto en nosotros el cambio. Dios es el que ha llamado, porque Dios quiere que demos testimonio a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, al uno, al otro, a la sociedad, de que verdaderamente en nosotros hay un poder de Dios. Y un poder de Dios para transformar nuestras vidas. Un poder de Dios para cambiar. Un poder de Dios para ver la gloria del Señor. Y es aquí donde el Señor está trabajando fuertemente en nuestras vidas para que usted no vaya a retroceder, sino que siga adelante y se fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante saber qué hay en nosotros de Dios. Es importante reconocer qué hay en nuestro corazón de Dios.
Si tú dices, la palabra de Dios está en mí, el Señor está en mí, el Señor Jesucristo me ayuda, el Espíritu Santo me está enseñando, entonces voy a salir adelante, voy a seguir este camino, así digan lo que digan, voy a ser un gran hombre, un empresario, voy a ser un gran padre de familia, voy a ser una gran esposa, voy a ser una gran madre de familia, voy a ser un gran hijo. No me interesa lo que digan los demás, no me interesa cómo me vean, no me interesa lo que piensen de mí, pero yo sí me voy a identificar como un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en mí, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vayamos una vez más a la palabra de Efesios, allí en el capítulo número 4, por favor. Efesios capítulo 4, la Biblia dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Así éramos nosotros, con un entendimiento entenebrecido. No recordábamos, no hacíamos las cosas bien, éramos pecadores, hablamos, era mentiroso, era ladrón, borracho, vicioso, adúltero, fornicario, tenía muchos pecados. Entonces el Señor recomienda, requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles. Y el versículo número 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de los corazones, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vea, ya no somos esas personas. Ya ahora el Maestro, el que nos enseña a nosotros, se llama Cristo Jesús. Se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha venido a darnos una vida diferente. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, borres tu pasado. Tú tienes el poder de rechazarlo, tienes el poder de ignorar ese pasado, tienes el poder de alejarse de ese pasado y vivir en una nueva persona. Qué bueno es el Señor y qué maravilloso es cuando el Señor nos decía que nosotros sí teníamos ese entendimiento entenebrecido. Pero ahora ya Cristo nos está predicando, ya Cristo nos está hablando, ya el Señor se está manifestando en nuestras vidas y ya ahora somos diferentes. Una vez más lo digo. No es posible que un cristiano, después de haber sido cristiano, siga usando vocabulario del pasado, siga con sus malas palabras, siga otra vez con sus mismos pleitos, siga otra vez mismo la misma rebeldía. No, si ya Cristo es nuestro Maestro, si Cristo es el que nos enseñó, tu vida tiene que ser diferente. No puede ser igual que la vida pasada. Por eso, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ya nosotros no, porque ya tenemos un carácter de Cristo. Pero lo más preocupante, quiero decirlo, lo más confundido que puede haber es que hayan cristianos que siendo hijos de Dios practiquen todavía malas palabras, que todavía tengan gestos de gentiles, todavía tengan gestos de personas pecadoras, que todavía hablen como pecadores. Eso es lo más duro y lo más difícil ver en una persona cristiana. Veamos en el libro de los Romanos, en el capítulo número 6, por favor. Tenemos que recordar lo que dice la palabra claramente en el versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado le está recordando al cristiano que si continúas con esa manera de ser, que si continúas con esos hábitos, con esas costumbres que son de un pagano, que son de una persona gentil, entonces te espera la condenación. Es lo que está diciendo el Señor. Porque aquí la palabra es clara, porque la paga del pecado es muerte. Mas lo que Dios nos ha dado a nosotros, queremos inmediatamente abrir nuestra mente. Lo que Dios ya entregó a nosotros es de vida. Es una vida transformada, cambiada, una vida regenerada, una vida completamente diferente a lo que éramos en el pasado. O sea, que esto es importantísimo, porque el Señor nos dice, ¿vas a seguir otra vez con la vida pasada? Pablo no volvió a la vida pasada. Pablo nunca más volvió a azotar a una persona, no la volvió a llevar a la cárcel. Pablo predicaba de Cristo, Pablo siguió en el camino del Señor. Ahora, ¿cómo es posible que un cristiano que ya ha sido convertido, que el Señor le ha perdonado, que el Señor le ha restaurado, que le ha dado vida nueva, que ha puesto milagros sobre su vida, vuelva otra vez con sus malas actitudes, con su forma de hablar, con su arrogancia, con su vanagloria y con toda serie de pecados? Entonces, la paga del pecado es muerte, dice el Señor. Pero lo que Dios nos ha dado es vida eterna. Pensemos en eso. Entonces, 1 Corintios, en el capítulo número 6, por favor, vamos a leer una porción bíblica más, donde dice el versículo número 12. 1 Corintios 6, 12, la palabra del Señor dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, ¿qué? De ninguna. O sea que miremos a ver qué es verdaderamente lo que nos conviene,
o qué es lo que no nos conviene. Aquí estamos delante del Señor y el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra manera de pensar, conoce nuestra manera de ser. Y miremos ahora, revisemos nosotros quiénes somos. Revisemos nosotros qué está saliendo de nuestros labios. Revisemos nosotros qué está viviendo la persona. ¿Es de Cristo o es otro gentil más? ¿Le está obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores o le está obedeciendo al enemigo? ¿Qué vida llevamos? La de Cristo Jesús. Entonces vamos a demostrarlo, hermano, con hechos. Vamos a demostrarlo con testimonios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos habla de que podemos discernir el bien y el mal. De que podemos entender qué es bueno y qué es malo. Vayamos un momentico, la última cita bíblica en Hebreos, capítulo número 5, el versículo número 14, por favor. Hebreos 5, 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí es donde se conoce un cristiano. Ahí es donde se le conoce el testimonio a un cristiano. Cuando él puede discernir que lo que está diciendo, está actuando, que lo que está dando de testimonio es de Dios o es de un enemigo, o es de un pagano, o es de un gentil. ¿De quién es ese cristiano? Porque él tiene el discernimiento de poder saber mi actitud, mi mal genio, mi ira, lo que sea. Esto no es de Dios, esto es de un gentil, de un pagano, de una persona que no teme a Dios. Entonces recordémoslo, recordemos lo que el Señor está diciendo en su palabra. Somos del Señor, vivamos la gloria de Dios. Y si somos del enemigo, pues allá. El que quiera vivir en ese mundo de pecado, de maldad, vívalo. Pero la claridad es que por lo que diga la gente, yo no me voy a dejar convencer. Yo voy a convencer de que soy hijo de Dios, soy creído de Dios, soy una persona claramente convencida de la gloria de Dios en mi vida. Así debe pensar el buen cristiano y seguir adelante en Cristo Jesús. Una vez más, el Señor los guarde y el Señor los siga bendiciendo cada día. Recordamos que estamos ubicados en la carrera 17, número 1626, barrio San Cristóbal, municipio de Acacía, departamento del Meta, en Colombia. Un gran saludo para todos, un gran abrazo de parte de Cristo y de toda mi familia que están en este lugar, para todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús.